Vamos a leer la palabra de Dios en el Salmo 51. Salmo 51. Cuando todos lo tengan, lo confirman. Salmo 51, vamos a leer desde el 1. Vamos a leer unos versos ahí de la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Todos el 5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Estén cómodos, hermanos. Vamos en esta noche a meditar con el tema reconociendo el pecado. Amén. Reconociendo el pecado. Parece ser que ese ha sido uno de los problemas o dificultad del ser humano a través de los tiempos. Desde su inicio, nosotros podemos ver que Adán y Eva, que fueron los primeros seres humanos que existieron, y fueron ellos los primeros en no reconocer el pecado. Amén. Después de Dios en Génesis, después que Dios les da la orden, Génesis capítulo 1, el capítulo 2 del verso 17, vamos a leerlo para ver qué le dice Dios. 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esta era la advertencia o la recomendación que Dios le daba a esa primera pareja que colocó en Edén, y no pudieron mantenerse o no pudieron cumplir la exigencia que les hizo Dios y fallaron porque comieron del árbol que justamente Dios les mandó a que no comieran. Y por haber hecho esto inmediatamente, el pecado, que es la desobediencia, eso es el pecado, la desobediencia a Dios, inmediatamente tomó posesión de la raza humana. Amén. El pecado de inmediato tomó posesión de la raza humana. Desde ese momento ha sido
el pecado, el que ha llevado al ser humano de derrota tras derrota, y siempre el problema es que el hombre no quiere reconocer que lleva ese pecado. Amén. Amén. Parece que no están muy convencidos, pero así es. El ser humano desde ese momento lleva ese pecado, pero no lo quiere reconocer. Si vemos a Adán, le echó la culpa a Eva, Eva se la echó a la serpiente, no querían reconocer el pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Desde ese momento, por eso dice en Romanos capítulo 5, lo vemos, capítulo 5 de Romanos, dice la palabra del Señor en el verso 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Ahora sí están convencidos de que sí, el pecado entró en la humanidad. Amén. Y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. O sea que todos los hombres hemos caído en esa desgracia del pecado. Amén, hermanos. Demos gloria a Dios. Demos gloria a Dios. Así que si alguno en este mundo se queda vivo, podemos decir que no pecó. Pero si se muere, pecó. Amén. La muerte pasó a los hombres por cuanto todos pecaron. Gloria al Señor. Demos alabanza al Señor Jesús. Entonces, el reconocimiento del pecado nos da a nosotros la facultad o la libertad o el derecho de ser libres de ese pecado. Amén. Si lo reconocemos, estamos en la capacidad de ser libres de ese flagelo. Si no lo reconocemos, entonces el pecado se enseñoreará de nosotros. Amén. Demos gloria a Dios. Demos gloria a Dios. Encontramos en la Biblia un caso. En segunda de Samuel, del capítulo 12, del verso 1 en adelante. Usted puede mirarlo ahí en su Biblia. Yo lo voy a tratar de narrar. Y es el caso de David. David, ustedes que dicen, ¿quién pecó más, David o el primer rey Saúl? ¿Quién cometió más pecado? ¿Qué dicen ustedes? ¿A alguien que diga algo? El hermano Pablo dice que fue igual, que empataron.
Gloria al Señor. Pero según la Biblia, nosotros podemos ver que David desató una cadena de pecado terrible, más que Saúl. Saúl desobedeció a Dios. Claro, pecado es pecado. No importa desde que sea desobediencia a lo que Dios dice, es pecado. Y todos se cuentan lo mismo. No es que el que mató, el que robó, de pronto nosotros vemos unos más exagerados, el que es homicidio, un homicidio, de pronto una muerte. Nosotros vemos eso, no, ese es digno de eso, no tiene perdón de Dios. Pero una mentira es lo mismo. Si no se arrepiente, no tiene perdón de Dios. Amén. Gloria al Señor. Pero David, llegó el profeta y le dice, habían dos hombres, uno rico y uno pobre. El pobre solo tenía una corderita, la cual había criado, la había consentido junto con sus hijos. Pero el rico tenía muchas corderas y tenía ganado. Pero a ese rico le llegó una visita, un hombre que vino de viaje, y resulta y pasa que él no tomó de sus animales para hacerle el guisado al que venía de viaje, sino que tomó fue la única corderita que tenía el hombre pobre. La cogió, la mató y con eso hizo el guiso y le brindó al que venía de viaje. Eso descompuso tanto a David y dijo, vive Jehová, el tal hombre me es digno de muerte. Es digno de muerte. Entonces Natán le dice, ese hombre eres tú. Porque es que, hermano, nosotros sí somos buenos para mirar hacia afuera, pero para mirar hacia adentro no somos muy buenos. Ese hombre eres tú. Entonces David, cuando Natán le refiere todo el cuento, le dice, pequé contra Dios. Pero inmediatamente, usted mira ahí en el mismo verso, inmediatamente le dice Natán, pero Dios ha remitido tu pecado. Recuerde que él dijo, el tal debe morir, merece la muerte. Pero Natán le dice de inmediato, pero Dios ha remitido tu pecado y no morirás. ¿Pero por qué? Porque él reconoce, y ese es la razón por la cual el capítulo que leímos de los Salmos, que es tan hermoso, amén, hermanos, es el libro de los Salmos, que es el reconocimiento de este hombre. Cuando él descubre, cuando él en verdad se da cuenta que el pecado lo tiene tomado, lo tiene subyugado, inmediatamente comienza un clamor. Amén. Demos gloria a Dios. Y dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Borra mis rebeliones. Oiga, no está hablando hacia allá. Borra mis.
Ese es reconocer, porque hermano, a veces estamos aquí en la iglesia y no hemos reconocido muy bien. Pero aquí funciona es que en verdad reconozcamos. Porque es que el pecado no es un ente ajeno al ser humano. Y lo bueno es que reconozcamos que ese flagelo, que hemos sido nosotros llevados de ese flagelo, pero que hay una solución y comienza por el reconocimiento. El querer ocultarlo, el querer camuflarlo, el querer esconderlo o vivir de apariencia no nos sirve de nada. Nos sirve es que seamos personas conscientes. Por eso dice aquí, lávame más y más de mi maldad. Aleluya. Y límpiame de mi pecado. No, para allá, él está reconociendo que el problema lo tiene él. Limpia de mi pecado, porque yo reconozco. Está reconociendo que ese asunto no es ajeno. Está reconociendo que ese asunto es con nosotros. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti. Aleluya. Cuando alguien puede reconocer de esta forma, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Gloria al Señor, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado. Amén. Amén. Él está reconociendo que esto no es ajeno. En maldad he sido formado. Y en pecado me concibió mi madre. O sea que esto viene de raíces. Amén, hermanos. Gloria al Señor. He aquí, tú amas la verdad. Esto es lo importante. En lo íntimo. Allá en lo íntimo. Allá en lo más íntimo de nuestro ser. Busca Dios la verdad. Tú amas la verdad en lo íntimo. Amén. Y eso es lo que Dios necesita. Amén, hermanos, que reconozcamos la condición nuestra. Bendito sea el Señor. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Alabanza sea el Señor. Hazme oír gozo y alegría. Recrea los huesos que has abatido. Amén. Amén. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Amén, hermanos. ¿Por qué Natán le dice inmediatamente a David: Dios ha remitido tu pecado? Porque David estuvo este reconocimiento y de inmediato Dios perdonó sus pecados y no murió por aquel mal. Pero David fornicó, mató a la mujer
mató al marido de la mujer con quien fornicó y echó mentira, hizo de todo, pero alcanzó misericordia de parte de Dios. ¿Por qué? Porque reconoció la maldad en él. Lo que no hizo Saúl, Saúl hizo todo lo contrario. Él se escondió de los poderosos de Israel, de los reyes, de los ancianos de Israel. No quiso declarar lo que había hecho y se escondió. Prefirió mejor, aleluya, la honra de los ancianos de Israel que la honra del Cristo glorioso, que es el que puede levantar al hombre. Por eso aquel quedó sin el perdón, pero David, que hizo más pecado, alcanzó misericordia porque reconoció su pecado, su maldad. Alabanza sea el Señor. Demos gloria a Dios. Demos gloria a Dios. En Lucas capítulo 18, lo miramos, hermanos, capítulo 18 de Lucas. Encontramos otro caso del verso 10. Lucas 18:10. Dice: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Amén. El fariseo puesto en pie, oiga, ni siquiera se arrodilló. El fariseo puesto en pie, porque, hermano, el que se considera justo no necesita de Dios. No necesita. Por eso, vea, en la iglesia la gente que más demora para recibir el Espíritu Santo es la gente que no reconoce que tiene pecado. Párele bola para que vea. Mire para que vea que esa gente demora mucho para recibir el Espíritu Santo. Pero aquel que reconoce que ha sido una podrida llaga, que ha venido de tropiezo en tropiezo pecando y se humilla delante de Dios, no demora para recibir el Espíritu Santo. Pero el que se considera, porque hay hombres, mire, hermano, en la iglesia hay gente correcta, que le gustan las cosas así. Pero esos son peligrosos, porque ese es un extremo muy feo. Esos cortan rabo y oreja. Y se acuerdan que esto funciona justicia y misericordia, parejitos. No puede ir uno más que el otro. Esto tiene que ser niveladito, la justicia y la misericordia. Y esos que son así tacantes, no tienen misericordia y lo mandan rapidito para el infierno. Amén. Pero qué bueno es este hombre, entonces, puesto en pie, ni siquiera se arrodilló. ¿Cómo se consideraría de bueno? Ni necesitado de Dios. Oraba de esta manera: oraba consigo mismo. Óigame, no oraba ni siquiera a Dios, sino consigo mismo. Estaba haciendo un reconocimiento de lo bueno que él era. ¿Sí o no? Porque no estaba orando. Oraba consigo mismo. Así hay gente. Gloria al Señor. Pero ojalá que aquí no hayan ni uno. Que todos seamos personas que reconocemos que aquí vivimos por la misericordia del Señor. Amén. Entonces oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque
no soy como los otros hombres. O sea que era único. ¿Ah? ¿Cómo ve? ¿Cómo la miran ustedes? Alguien que sea único, ¿será social? No, ¿verdad? Alguien que se considere único, porque si no es como los otros hombres, era único. ¿Ah? No soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún, enseguida se metió con el otro que estaba ahí, ni aún como ese publicano. Bendito sea el Señor. Hermano, esta prepotencia es muy mala. Eso no funciona en la iglesia del Señor. No, hermano, nadie que se considere así crece. Aquí crecen los humildes, los que saben que de Dios necesitan. Oh, que es por su misericordia y por su gracia. Amén. Ni siquiera como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. ¿Ah? Tremenda publicidad, tremenda propaganda. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Aleluya, pero allá al otro lado hay otro aspecto. Está el polo opuesto. El publicano ni siquiera daba para alzar los ojos al cielo. Se sentía tan indigno que ni siquiera podía levantar los ojos al cielo. Y solo se golpeaba el pecho y le decía al Señor: Señor, ten piedad de mí, que yo sí soy un pecador. Amén. Alabanza sea el Señor. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. ¿Y qué pasó? Os digo, este descendió a su casa justificado. Justificado. Amén, hermanos. Antes que el otro, por cualquiera que se... dice, porque antes cualquiera que se enaltece es derribado por el Señor. Amén. Pero el que se humilla alcanza la benevolencia de Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué es lo que en esta noche nos enseña Dios a través de su palabra? Que lo que funciona aquí, lo que funciona con Él, es que seamos sinceros, que seamos reales, que reconozcamos la condición cualquiera que sea. Hermano, porque Dios lo sabe mejor que nosotros. Cualquiera que sea la condición nuestra, debemos reconocerlo. Amén. Porque de esta manera es como seremos alcanzados, levantados por el Señor. Pero creerse una persona justa, que no necesita, hay gente así, pero ojalá que aquí no haya ni uno solo. Ojalá que todos los que estamos aquí podamos reconocer que solo la misericordia de Dios nos tiene aquí. Que no es mi habilidad,
no es mi sagacidad, no es porque yo soy el más inteligente, ni porque soy el más bueno. Mire, los más malos son los que más crecen. El Señor dijo, el que más debe, ¿qué pasa? Más alcanza la benevolencia de Dios, reconoce más, ama más. El que más debe, ama más. Gloria al Señor. Pero el que no se siente casi ni deudor, casi yo aquí ni le debo al Señor. ¿Pero y qué? Casi ni le debo. Entonces eso no me da pie para arrodillarme, para reconocer. Pero aquí todos, aleluya, el respirar, hermanos, desde el aliento, desde el oxígeno, aleluya. Siquiera el Señor un momentico nos quitara el oxígeno, enseguida nos morimos. Así que dependemos el 100% de Él y por lo tanto debemos ser muy sinceros con Él. Amén. Así que en esta noche, si alguna persona está aquí, lo que tiene que hacer para caminar con Dios es reconocer que es un pecador. Amén. Mire, el problema del pecado lo resolvió Dios. Por ahí los creciendo en gracia, ellos han tomado esto de una manera absoluta, pero Dios resolvió el problema del pecado. Pero los pecados nos toca resolverlo a nosotros. Amén. El Señor resolvió el problema del pecado en la cruz del Calvario. Amén, hermanos. Pero los pecados, que es diferente, los tenemos que resolver nosotros con un reconocimiento de que sí hemos pecado y que necesitamos su ayuda, necesitamos su misericordia. Bendito sea el Señor. Y en esta noche, si aquí hay una persona, no importa, estimado amigo que está aquí, no importa de qué tamaño sea su pecado, aquí lo que vale es que usted reconozca que es pecador. Amén. Amén, no importa, el tamaño de su pecado no importa. Mire, David mató, David fornicó, David echó mentira, David fue sagaz en ese actuar. Pero cuando reconoció que él llevaba ese pecado, inmediatamente se despojó de todo. No se puso a decir que yo soy el rey, ¿qué van a decir los demás? Si yo hago este reconocimiento, siendo yo el rey, ¿qué irán a decir la gente? No, él se despojó de todo. Alabanzas. Y reconoció que necesitaba la ayuda del bendito. Y en esta noche yo les invito a estar en pie. Si aquí hay alguien en esta noche que pueda reconocer que es pecador, yo quiero decirle, el problema no es el pecado. Óigame bien, el problema no es el pecado, porque ya tiene remedio, gloria al Señor. La Biblia dice, he aquí, dio Juan el Bautista al Señor y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que ese pecado no es el problema, ya eso tiene solución. La sangre de Cristo es el antídoto contra ese pecado. Amén, hermanos. Él murió en la cruz para libertarnos del pecado, pero hay que reconocer el que llevamos nosotros, el que hemos cometido nosotros. Y eso es lo que nos invita el Señor en esta noche, para que venga y reconozca que necesita el auxilio del Señor.
Él está aquí. Aquí está Jesucristo. Aleluya, aleluya. Escuche, la única diferencia que hay entre nosotros y usted que no ha reconocido es eso. Que nosotros reconocimos que somos pecador y usted no ha reconocido. Es la única diferencia que hay. Pero quiero decirle que para eso se necesita valentía. Los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Y ser valiente no es cargar un arma. Ser valiente es reconocer, aleluya, aún en contra de nuestros propios principios, gloria al Señor, reconocer que somos pecadores. Alabanza sea el Señor, aunque vaya en contra de indeprimento de nuestro diario vivir, gloria al Señor, pero tenemos que reconocer. Eso es ser valiente. Amén, amén. Aunque para muchos de pronto sea exagerado en el momento de ver aquello, pero delante de Dios se quita toda nube negra inmediatamente y esa persona es auxiliada por el Señor, porque aquí lo que interesa es, aleluya, lo que piense Dios. Eso es lo que interesa. No lo que piense fulano, lo que piense sutano. No, es lo que piense Dios. Aleluya. Ayer alguien me decía, ¿qué tal el sermón? O esta mañana, ¿qué tal el sermón de fulano de tal, qué tal? Y digo, eso no lo califico yo. Porque yo puedo estar calificando algo y de pronto Dios no. Esto lo califica es Dios. Él sí sabe qué tal fue el sermón o qué pasó. Él sí puede calificarlo, pero yo no. Porque Él, aleluya, sí califica con justicia. Y en esta noche Él está aquí. Si alguien está aquí necesitado de la ayuda de Dios, le invito en el nombre del Señor. Venga, reciba a Jesucristo. Aleluya, que Él no lo va a condenar por ese pecado. Mire, había una mujer, amén, que estaba, los hombres ya estaban con las piedras en la mano para castigarla, para matarla, porque según ellos ese pecado merecía muerte. Y tanto le insistían al Señor hasta que Él se pone en pie y le dice, bueno, el que esté libre de pecado, que sea el primero en arrojarle la piedra. Aleluya. ¿Y sabe cuál es la respuesta del Señor después que todos se fueron? Le pregunta a la mujer, ¿no te condenaron? Y ella dice, no, Señor, ni yo te condeno. Queriendo decir, soy el único que podría hacerlo, pero ni yo te condeno. Vete en paz y no peques más. Aquí está Jesucristo, buscando a alguien necesitado, a alguien que se atreva a reconocer que es pecador. Señor Jesucristo, oh Dios de los cielos, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno. Aleluya.